El estudio de las reacciones químicas abarca diferentes enfoques. Uno de los más importantes es el de la cinética química. Esto, en complemento con la termodinámica de las reacciones químicas, es útil en la ingeniería química para el diseño de reactores. En general, la cinética es el estudio de los procesos fuera del equilibrio. A diferencia de la termodinámica, esta analiza las trayectorias de los procesos que no son reversibles, es decir, los procesos reales. Para eso es necesario poner el estado como una función del tiempo, ya que los procesos que no son reversibles abarcan tiempos que son medibles. De ese modo, un proceso que comienza en un estado inicial y termina en un estado final, que es lo que la termodinámica analiza, tendrá un conjunto de estados intermedios por los que pasa antes de llegar a él. En un proceso real, esta trayectoria toma un tiempo que no es infinito. Por consiguiente, para analizar la trayectoria es necesario estudiar las diferentes variables que se pueden medir en función del tiempo, para analizar la evolución del proceso y poder generar modelos matemáticos que puedan predecirlo y también que sean útiles para diferentes diseños que tengan que ver con la velocidad con la que ocurre un proceso. Para una reacción química es necesario analizar su cinética debido a que el primer paso en el diseño de los reactores es encontrar el volumen. Para eso se construyen diferentes modelos cinéticos que sirven para predecir cuál será el volumen más adecuado de un reactor según la cantidad de sustancias que se desean producir o consumir en él. De ese modo es necesario tener un monitoreo de la reacción, pero no como una variable extensiva, ya que eso sería afectado por el tamaño del reactor. Es decir, tendríamos un proceso diferente cuantitativamente en un recipiente de laboratorio y diferente en un reactor. Para evitar eso se utiliza una escala molar del monitoreo, que es una variable intensiva, la molaridad, la cual está en función del volumen, con el cual más adelante se podrá encontrar el volumen del reactor. De esa forma, nuestro monitoreo con el avance de reacción toma ahora un carácter intensivo, siendo sustituido los moles por la concentración molar y el avance por un avance por cada unidad de volumen, moles por unidad de volumen. Para analizar la reacción química en función del tiempo se va a utilizar el avance por unidad de volumen como variable intensiva que representa la evolución del proceso de reacción en función del tiempo. Vemos acá que al inicio comienza como un proceso que avanza rápidamente debido a la pendiente que tiene, pero conforme avanza va a llegar paulatinamente a reducir su velocidad hasta que llega al equilibrio, cuando el avance deja de cambiar en función del tiempo. Para eso es necesario definir la velocidad de reacción, que se conoce como R. La velocidad de reacción será la razón de cambio del avance de la reacción en función del tiempo, es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva que representa el avance de la reacción en función del tiempo. De esa manera, la velocidad de reacción sería la derivada del avance por unidad de volumen respecto del tiempo. Esta velocidad de reacción va a estar relacionada con las diferentes especies, es decir, los reactivos y los productos. Recordemos que el monitoreo es afectado por el coeficiente estequiométrico. De esa manera, el cambio de moles que una sustancia tiene en un momento determinado va a estar dada por el producto del coeficiente estequiométrico y el avance de la reacción en ese instante. Si nosotros aplicamos esto a un proceso que avanza diferencialmente, vamos a ver que un cambio diferencial de la concentración de una especie va a seguir siendo proporcional al cambio diferencial del avance de reacción, donde la constante de proporcionalidad sigue siendo el coeficiente estequiométrico. De ese modo, cuando la reacción avanza cierta cantidad de partículas, vamos a ver que un producto va a ser consumido en una cantidad proporcional a las partículas de avance y un producto va a aumentar su concentración de la misma forma, proporcional al avance. Si dividimos esta ecuación diferencial dentro del diferencial de tiempo, vamos a ver que la velocidad de consumo o producción de una sustancia va a ser también proporcional a la velocidad de reacción, que es esta derivada. De ese modo podemos definir la velocidad de reacción en función de cada especie, relacionándola con el inverso de su coeficiente estequiométrico. De ese modo, los reactivos van a tener siempre una velocidad negativa, que es un consumo, y los productos positiva. El coeficiente estequiométrico es el que nos dice que la velocidad de reacción estandarizada con el avance de reacción
va a ser siempre positiva. Para la construcción del modelo matemático que va a servir para el diseño de los reactores, necesitamos poner a la velocidad de reacción en función de otras variables del proceso. Por ejemplo, la composición del sistema, que va a ir cambiando en función del tiempo, la temperatura, que puede afectar también, y en algunos casos, como las reacciones en fase gaseosa, la presión. Para empezar, analizaremos el efecto de la concentración. Si tenemos una reacción de dos reactivos que da como resultado un producto, vamos a ver que para que esto ocurra, las partículas de los reactivos tienen que colisionar para reaccionar. De esa forma pueden distorsionar su nube electrónica entre ellas hasta alcanzar un estado en el que pueden formar a los productos, en este caso el producto C. Pero cuando el producto C comienza a formarse, vemos que empieza a haber menos probabilidad de que las partículas colisionen, ya que las partículas del producto sirven de obstáculo y provocan que la frecuencia de colisiones entre los reactivos que tienen que reaccionar comience a disminuir. Si esto continúa, la cantidad de partículas de reactivo disminuye y la distancia que hay entre ellas comienza a ser cada vez más grande, haciendo que la velocidad de la reacción disminuya. Por consiguiente, conforme disminuye la concentración de los reactivos, vamos a ver que la velocidad de la reacción también disminuye, y viceversa. Por eso es que los procesos de reacción siempre comienzan con una velocidad alta y generalmente van disminuyendo hasta alcanzar el equilibrio, cuando la velocidad de reacción se hace cero. Para construir el modelo cinético necesitamos algo que se conoce como la ley de velocidad, que es un modelo potencial que utiliza la concentración de los reactivos. Este modelo se compone de la velocidad de reacción, una constante que se conoce como velocidad específica o constante cinética, y el producto de todas las concentraciones elevados a estos exponentes conocidos como órdenes de reacción. Los órdenes de reacción están relacionados con un concepto llamado molecularidad, que tiene relación con la participación de la especie en el mecanismo de reacción. Para eso sabemos que existen diferentes mecanismos de reacción. Algunos son elementales porque ocurren en un solo paso, entonces la molecularidad generalmente coincide con la estequiometría. Entonces, en mecanismos elementales, los órdenes de reacción generalmente son iguales o muy parecidos a los coeficientes estequiométricos. Cuando el mecanismo es complejo, este se lleva a cabo en diferentes pasos. La estequiometría de cada paso es diferente al de la reacción global y generalmente los órdenes de reacción no son iguales a los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para esta reacción de dos reactivos y un producto, nuestra ley de velocidad general va a ser la función que relaciona la velocidad de reacción con las concentraciones de A y B elevadas a los órdenes, donde estos órdenes cambian según el mecanismo de reacción, y esta constante o velocidad específica vamos a ver más adelante que tiene una relación significativa con la temperatura. Los métodos cinéticos tienen como objetivo encontrar los valores de la constante cinética y los órdenes de reacción. De esa manera se puede cuantificar la velocidad de reacción dada cualquier concentración, y con este modelo es posible el diseño inicial de un reactor químico. Los métodos cinéticos de tratamiento de datos se clasifican en dos: los métodos diferenciales, que estiman la velocidad de reacción de forma directa y la relacionan con las concentraciones, usando como transformación del modelo la ecuación potencial de la ley de velocidad. Y está el método integral, que construye una ecuación diferencial a partir de la ley de velocidad y al resolverla genera una función de la concentración de uno de los reactivos en función del tiempo. Con ella es posible estimar cuál es el mecanismo más probable. Cuando se necesita una ley de velocidad, tenemos que tomar en cuenta que los reactivos tienen siempre una relación estequiométrica, ya que esa es la naturaleza de las reacciones químicas. Esa relación estequiométrica la proporcionan los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, en esta reacción vamos a ver que esta ley de velocidad puede ser simplificada quitando una de las dos concentraciones por una función de ella en términos de la concentración del otro reactivo, sabiendo que siempre mantienen una relación estequiométrica sus cambios de moles. De ese modo, el monitoreo para cada una de las reacciones a nivel volumétrico nos va a decir que esta relación es posible combinarla. Si despejamos de acá
el avance de la reacción, vamos a tener esta expresión que puede ser sustituida en la ecuación del reactivo B. Al tener eso, obtenemos una función para la concentración de B en términos de la concentración de A. Eso es posible sustituirlo, luego de acomodarlo de alguna forma, en la concentración de B. De esa manera tendríamos la ley de velocidad de esta forma, que obviamente como los valores de concentración inicial son conocidos porque estos se preparan experimentalmente, si se prepara la mezcla reaccionante en forma estequiométrica, esto se puede reducir a cero, dejando la expresión más simple y en términos de un solo reactivo. De esa forma es posible encontrar la función de la velocidad con dos variables, el tiempo y la concentración, o la velocidad y la concentración. Para obtener los datos cinéticos experimentales que se requieren para construir el modelo cinético es necesario un muestreo del fenómeno, es decir, tomar datos en el laboratorio de la reacción. En toda reacción van a haber dos reactivos o más que se tienen que mezclar de alguna forma y eso puede estar en diferentes fases, en reacciones en fase gaseosa, líquida e incluso en fase sólida. Según el tipo de reacción y la naturaleza química de las sustancias que están reaccionando, es posible utilizar diferentes métodos para cuantificar la concentración por lo menos de una de las especies, que puede ser a través de volumetría, que sabemos que es un método destructivo, en este caso la muestra ya no es posible utilizarla. Por ejemplo, los métodos analíticos como la espectrofotometría, la refractometría, la conductimetría, la manometría, en el caso de reacciones gaseosas, son métodos no destructivos. Estos permiten monitorear la reacción y seguir haciendo mediciones durante todo el proceso. Y la gravimetría, que sabemos que está relacionada con reacciones que forman precipitados. Pueden existir otros muchos métodos, lo único que tienen que tener en común es la posibilidad de cuantificar la concentración de una de las sustancias, para tener una tabla de datos donde se tenga la concentración de dicha sustancia en términos del tiempo. Una vez construida esa tabla es posible aplicar los métodos cinéticos. Los métodos diferenciales presentan algunas variantes. Las cuatro más importantes son las siguientes. El método de velocidades instantáneas utiliza valores estimados matemáticamente. El de velocidades promedio, que permite usar los datos de una forma más simple. El de velocidades iniciales, que sirve para reacciones que ocurren a velocidades muy altas. Y el método de aislamiento, que se puede utilizar en algunos casos muy especiales. Vamos a ver para empezar el método de velocidades instantáneas. En ese caso se utiliza un modelo de regresión de la concentración de un reactivo. Como vimos antes, la ley de velocidad, aunque tenga varios reactivos, es posible reducirla a una función de una sola concentración. Entonces, los datos que se tienen de concentración en función del tiempo se van a relacionar a través de una regresión que puede ser polinómica o de cualquier otro tipo. Ya que se tenga esa regresión, nos va a dar una ecuación que se puede derivar para encontrar la velocidad de consumo de ese reactivo. Una vez obtenida esa velocidad, podemos relacionarla con el coeficiente estequiométrico y encontrar la velocidad de reacción. De ese modo se tendrán velocidades de reacción puntuales a cada tiempo en los que se tomaron datos de concentración. Con estas velocidades es posible hacer una regresión respecto de la concentración del reactivo y obtener, ya sea en forma directa, los valores de la constante y el orden, si se utiliza un modelo potencial, o en forma indirecta a través de una linealización o transformación por anamorfosis, linealizando los datos. De esa forma es posible hacer una regresión lineal si se aplican logaritmos sobre esta ecuación. Sabemos que las leyes de los logaritmos permiten convertir un exponente en un factor. De ese modo, el logaritmo natural de la velocidad será la variable dependiente, el logaritmo natural de la velocidad específica será el intercepto y el orden de reacción sería la pendiente o coeficiente angular que relaciona a la variable independiente, que es el logaritmo natural de la concentración de A. Ahora veremos el método de velocidades promedio. Esta es una simplificación del método anterior en el cual la velocidad no se encuentra directamente mediante una regresión, sino que a través de intervalos de concentración. Se restan las concentraciones de cada tiempo con el tiempo anterior y eso se divide dentro del intervalo de tiempo en el cual ese cambio ocurrió. A través de la estequiometría es posible encontrar entonces la velocidad promedio.
Como esta velocidad promedio no corresponde a ninguno de los puntos que se tiene, sino a los intermedios, es necesario utilizar una concentración promedio entre cada uno de los datos para relacionarla con la velocidad promedio. De esa forma se tendrán datos de velocidad por cada intervalo de tiempo, pero se va a perder un dato. Si para este experimento se tiene una cantidad de datos relativamente pequeña, no se recomienda usar este método, ya que se perderá un dato y si son pocos datos, será un alto porcentaje de información perdida. Luego de eso, es posible relacionar la concentración promedio con la velocidad promedio a través del modelo potencial, que también se puede linealizar para encontrar el avance y la constante. Este método es más práctico, pero tiene cierto grado de incertidumbre adicional que el anterior, pero es el que más se utiliza para cálculos rápidos. El método de velocidades iniciales se utiliza para reacciones que ocurren a muy alta velocidad y también es muy útil para reacciones que tienen más de 2 reactivos, ya que se facilitan los cálculos. Lo que se hace es encontrar un estimado de la velocidad inicial tomando los datos de la reacción en los primeros segundos en que se lleva a cabo. Es decir, la velocidad inicial se estima mediante un promedio entre los primeros segundos en los que se lleva la reacción. Se mide la concentración al pasar ese periodo de tiempo y se resta de la concentración que se preparó para llevar a cabo el proceso. Eso se divide dentro del intervalo de tiempo que ocurrió, que se espera que sea el mínimo posible, y de esa forma se tiene un estimado de la velocidad inicial. Esto se hace para reacciones, como se dijo antes, que aceleran de forma muy abrupta. Entonces se tendrá un solo valor de velocidad por cada experimentación. Es necesario hacer más de una experimentación y medir la velocidad inicial, modificando las concentraciones iniciales. De esa forma se van a relacionar las concentraciones de cada especie que reacciona con la velocidad promedio inicial. Para encontrar los órdenes de reacción y la velocidad específica, se pueden utilizar dos métodos. Si se tiene el mínimo de datos, que sería igual al número de reactivos más 1, en este caso tendríamos que tener 5 datos de velocidad inicial a diferentes concentraciones iniciales de las especies, es posible utilizar un sistema de ecuaciones lineal. En este caso sería de 5 por 5, ya que por cada dato se puede construir una ecuación sustituyendo los valores de concentración y linealizándola con logaritmos. Si se tienen más datos, que es lo ideal, porque haría el modelo más confiable, se puede hacer una regresión multinomial, donde se tienen diferentes coeficientes de regresión, en este caso serían 5, un intercepto y 4 pendientes. De esa manera se pueden hallar los órdenes para cualquier número de reactivos, utilizando un método más simple. El problema de este método es el error que se introduce al suponer que esta velocidad promedio en los primeros segundos de la reacción es la velocidad inicial, pero es parte de la incertidumbre de la empiría en este caso. El último método diferencial que veremos es el método de aislamiento. Este sirve en algunos casos especiales donde es posible medir las concentraciones de los dos reactivos en forma independiente. Se hacen dos experimentos que se resuelven mediante dos métodos diferenciales por separado. El diseño de estos experimentos se basa en aumentar la concentración de uno de los reactivos de forma extrema, de tal modo que su concentración no cambie significativamente en el tiempo, solo la del otro reactivo. Pero el método cuantitativo tiene que permitir medir la del otro reactivo. Por ejemplo, si en esta reacción se hace un experimento en el que se aumenta la concentración de B al inicio de tal forma que hay un exceso de B, siendo mucho mayor que la de A, entonces la de B va a cambiar casi en forma insignificante durante la reacción, pero el método cuantitativo debe permitir medir directamente la concentración de A durante el experimento. La ley de velocidad se puede reducir de esta forma, ya que dentro de la constante de A que estamos introduciendo está la concentración de B, que va a permanecer constante por ser tan grande. Luego es necesario hacer otro experimento donde se haga lo contrario, una concentración de A muy grande respecto de la de B, y construir una ley de velocidad parcial de esta forma, donde dentro de la constante B va a estar la constante global y la concentración inicial de A. Ya que se tienen esos métodos diferenciales resueltos,
se tendrá un valor de la constante parcial de B y un valor de la constante parcial de A, además de sus órdenes. Luego, para encontrar la constante global es necesario despejarla de la expresión de cada constante. Debido al supuesto que se está haciendo, generalmente estas constantes globales dan valores diferentes. Se recomienda utilizar un método integral que se verá a continuación para encontrarla con mayor exactitud. Por último, el método integral, a diferencia de los otros métodos, no utiliza una definición directa de la velocidad, sino que construye una ecuación diferencial a partir de la ley de velocidad. Esta ley de velocidad puede tener muchos reactivos, pero a través de la estequiometría la podemos reducir a una función que solo depende de una concentración. Eso es imperativo en este caso. Luego vamos a sustituir la definición de la velocidad de reacción en términos de esa sustancia, que normalmente es el reactivo limitante, pero puede ser cualquier reactivo. Relacionando esto con la estequiometría, se tendrá entonces una ecuación diferencial que relaciona el tiempo con la concentración de A. Esta se resuelve separando las variables y luego integrando. Una vez integrando, se va a obtener una función de la concentración de A de este lado, siendo los límites de integración el valor conocido de la concentración inicial, es el que se prepara en el laboratorio, y un valor que se deja como incógnita porque ese va a ser el que va a depender del tiempo. Recordemos que aquí el objetivo es construir una función, no llegar a una constante. Entonces esta concentración queda como variable y vamos a obtener una función de la concentración igualada a lo que queda de este lado, que va a ser básicamente una relación lineal. Esta función hay que acomodarla de tal forma que pueda ser probada a través de una regresión lineal y de esa forma comprobar si el orden que se está introduciendo, que tiene que ser conocido, porque si no se conoce el orden no se puede construir la función, se puede probar si ese es el orden adecuado. ¿Cómo se van a obtener los diferentes órdenes entonces? Hay varias formas. La primera es probando, o sea, prueba y error, las diferentes combinaciones para llegar al que sea mejor. Algunos expertos dicen que el orden máximo que puede tener una sustancia, una reacción, es 3. Este es un método muy largo. Otra forma de hacerlo es a través de un método diferencial preliminar, puede ser uno de velocidades iniciales, que nos dé las pistas de un orden de reacción. Ese sería empírico y mucho más confiable. Se sustituyen acá los órdenes y se vuelve a comprobar la constante a través de esta regresión, que sería la pendiente de la regresión lineal. Y por último está el método teórico, que es a través del conocimiento de los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción nos dan posibilidades para valores en los órdenes. De esa forma, el método integral es el mejor para probar la veracidad de los diferentes mecanismos de reacción, que ya sabemos que tienen que ser diseñados a partir de teorías, ya que a nivel microscópico no podemos ver el comportamiento de las reacciones. De esa forma, con todos estos métodos podemos encontrar la ley de velocidad, pero esto solo a reacciones que ocurren a una temperatura constante o una temperatura que no va a cambiar. Pero ¿qué pasa si modificamos la temperatura? Vamos a ver que el efecto de la temperatura normalmente se analiza a través del modelo de Arrhenius. Esta ecuación se utiliza fácilmente, pero vamos a analizar su significado. Si trasladamos el factor preexponencial a dividir a la constante cinética o velocidad específica, vemos que esta relación es afectada por este término que relaciona la energía de activación con la constante de los gases y la temperatura. Cuando aumenta la temperatura debido a este signo, vamos a ver que la constante o velocidad específica aumenta. Pero ¿eso en qué se relaciona con el fenómeno de reacción? Si nosotros tratamos el término que está dentro del exponencial, podemos volverlo un término microscópico, eliminando el número de Avogadro, ya que esta energía de activación está dada para un mol, y este RT sabemos que representa energía cinética para un mol. De esa forma nos va a quedar la energía potencial de algo que se conoce como complejo activado y una energía cinética. Haciendo esa sustitución, eliminando el número de Avogadro, vemos que este término que está aquí arriba corresponde a una energía potencial de una especie temporal llamada complejo activado.
que es una estructura inestable y que tiene una cantidad energética elevada, que se forma como intermediario en los pasos del mecanismo. Se pueden formar varios. Quiere decir que las partículas, cuando colisionan, tienen que llevar cierta energía cinética, que está dada por esta relación con la constante de Boltzmann, para que la colisión tenga la suficiente intensidad como para acumular tanta energía potencial para formar este complejo activado. Si no se forma el complejo activado, la colisión que se lleve entre las partículas de esos reactivos no tendrá ningún efecto y no se formarán los productos. Es necesario que se forme este complejo activado. De esa forma, las partículas, al moverse, van a tener más probabilidad de colisionar, y si aumentamos la temperatura, esa probabilidad aumenta. Pero si todas las colisiones fueran exitosas, la velocidad sería muy alta. Eso es lo que representa esta relación de la constante respecto al factor preexponencial. Vamos a ver que este factor preexponencial A representaría la velocidad específica o constante cuando todas las colisiones sean exitosas. Ese estado es utópico, pero la constante va a representar la proporción de esas colisiones que es exitosa. Cuando la temperatura aumenta, si nos damos cuenta, la energía cinética de estas partículas va a aumentar y este término se va a hacer más pequeño. Si se hace más pequeño, el exponencial, por tener el signo negativo, se hace más grande. De esa manera, la probabilidad de que una colisión sea exitosa, es decir, que forme al complejo activado, es mayor. Y de esa forma logramos acelerar la reacción, ya que la formación de complejos activados aumenta su frecuencia. De ese modo, el modelo de Arrhenius está relacionando la probabilidad con la que una colisión entre partículas es exitosa con la relación entre la energía que tiene el complejo activado y la energía cinética de las partículas. Por eso, al aumentar la temperatura, generalmente las reacciones se aceleran, aumentando su velocidad específica.